¿Qué pasaría si descubrieras que tus hamburguesas favoritas están hechas con ingredientes que no puedes ni imaginar? Bienvenido a Sombras del Misterios, donde hoy te invitamos a conocer la oscura verdad detrás de The Roast Cook, el food truck que ofrece sabores inolvidables, pero a un precio mortal. Después de los eventos en su anterior ubicación, la pareja decidió que era hora de desaparecer. Sabían que sus crímenes eventualmente los alcanzarían si permanecían en el mismo lugar. Así que quemaron el food truck viejo, abandonaron todo lo que pudiera vincularlos con su pasado y se mudaron al norte, a la tranquila ciudad de Logroño, comenzando una nueva vida bajo las identidades de Luis y Alex. Compraron un nuevo food truck, más moderno y llamativo, y lo bautizaron como The Roast Cook. Su menú destacaba por hamburguesas con nombres sugerentes y aparentemente irresistibles. La Diamond, una hamburguesa jugosa con queso derretido y un toque de especias exóticas. La Gebona, una explosión de sabor con huevo frito y salsa secreta. La Deliciosa, un clásico reconfortante con carne tierna y vegetales frescos. La Trufada, una extravagancia gourmet con trufa negra y mayonesa ahumada. A primera vista, parecían una pareja normal tratando de ganarse la vida honestamente. Pero quienes los conocían bien podían notar algo inquietante en sus sonrisas, como si supieran algo que nadie más sabía. En Logroño, Luis y Alex intentaron mantener un perfil bajo. Durante meses, se dedicaron únicamente a cocinar hamburguesas tradicionales, evitando cualquier comportamiento sospechoso. Sin embargo, la tentación pronto comenzó a carcomerlos. Alex, quien solía ser la encargada de interactuar con los clientes, empezó a notar cómo algunos de ellos parecían especialmente vulnerables. Turistas perdidos, personas solitarias o aquellos que simplemente no tenían a nadie que preguntara por ellos. Una noche, mientras limpiaban el food truck después de cerrar, Luis le dijo: «No podemos evitarlo para siempre, Alex. Es lo que somos». Esa misma noche, secuestraron a un hombre borracho que había estado vagando cerca del food truck. Lo llevaron al sótano de su pequeño apartamento, donde lo mantuvieron cautivo durante días, antes de usarlo para su nueva receta especial. La víctima fue procesada cuidadosamente, y sus restos se convirtieron en parte de la Diamond, la hamburguesa más popular del menú. Aunque intentaban ser más cuidadosos esta vez, algo no estaba saliendo como planeado. Los clientes comenzaron a comentar sobre el peculiar sabor de las hamburguesas. Algunos decían que era adictivo, mientras que otros aseguraban sentirse extrañamente culpables después de comerlas. Un cliente habitual, un periodista llamado Javier, decidió investigar más a fondo. Javier notó patrones inquietantes. Las víctimas que desaparecían en Logroño coincidían con los ingredientes frescos que Luis y Alex presumían en su menú. Además, las cámaras de seguridad cercanas mostraban imágenes borrosas pero reveladoras del food truck, estacionado en lugares remotos durante la madrugada. Javier decidió acercarse al food truck, disfrazándose de cliente frecuente. Hizo preguntas sutiles a Alex sobre sus métodos de cocina y fuentes de carne. Ella respondió con calma, pero sus ojos brillaban con una mezcla de diversión y advertencia. Esa noche, Javier recibió una visita inesperada en su departamento. Alguien había dejado un paquete frente a su puerta. Dentro, había un trozo de carne cruda con una nota escrita en tinta negra: «Deja de hacer preguntas». Pero Javier no se detuvo. Siguió investigando hasta que descubrió algo aún más perturbador. El sótano del apartamento de Luis y Ale estaba conectado a un sistema de túneles subterráneos llenos de restos humanos. Era evidente que llevaban años practicando su macabro ritual. Cuando Javier intentó denunciarlos, las autoridades no encontraron nada. El sótano estaba limpio, y todas las pruebas habían desaparecido. Frustrado, Javier decidió enfrentarlos directamente. Se presentó en el food truck una noche lluviosa, exigiendo respuestas. Luis y Alex lo miraron con una sonrisa escalofriante antes de invitarlo a probar su plato especial. Javier aceptó, pensando que podría encontrar más pistas, pero cuando dio el primer bocado, sintió un sabor metálico familiar. Miró hacia abajo y vio algo que lo heló, un anillo que reconoció como suyo propio. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta del food truck se cerró de golpe.
Las luces parpadearon, y Javier escuchó risas distorsionadas, mientras sentía que su cuerpo se debilitaba rápidamente. Cuando despertó, estaba atado en el sótano, observando cómo Luis y Alex preparaban su próximo ingrediente fresco. Si te atreviste a escuchar esta historia hasta el final, deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Luis y Ale lograrán seguir escondiendo sus crímenes? ¿O alguien más descubrirá su secreto? Suscríbete y activa la campanita para no perderte más historias de terror, misterio y lo inexplicable en Sombras del Misterios.